Y Jehová les bendiga, queridos hermanos. Bienvenidos a todos. Primero que todo, felices fiestas. Estamos de celebración y gozo en estas fechas en las cuales nos encontramos en medio de la Pascua y de la fiesta de panes sin levadura. Fiestas solemnes y bíblicas. Así que bienvenidos nuevamente a esta porción semanal número 8 de la Biblia en un año, de la cual hemos decidido realizar dos ediciones especiales. La Pascua y panes sin levadura, parte 1, y Pentecostés, la fiesta de Shavuot, parte 2. Como les había comentado ya previamente en la porción semanal número 7. Esta es una edición especial que hemos decidido dividir en dos partes para poder estudiar el segmento que corresponde a las fiestas solemnes de Jehová en primavera. Encontramos en Levítico 23. Casualmente digo yo porque estas son cosas que para mí Dios orquesta para bendición nuestra. La celebración de las fiestas para este año 2024 han coincidido con la porción semanal número 8, que corresponde a esta semana Levítico 19 hasta número 6. Así que básicamente lo que haremos será dos ediciones especiales para cubrir las fiestas de primavera 2024. Y los versículos restantes de la porción semanal número 8 los cubriremos de la forma habitual dentro de nuestra porción semanal, la Biblia en un año, en los días posteriores a estas fiestas. Así que nuevamente bienvenidos. Y sin más preámbulo, demos inicio a esta edición especial de la porción semanal número 8, parte número 1, titulada La Pascua y panes sin levadura. Lo primero que podemos decir de estas fiestas solemnes es lo que no son, para después introducirnos en el verdadero significado de cada una de ellas. Lo primero es que la tradicional fiesta de Pascua que celebran, por ejemplo, en países como Estados Unidos, Irlanda, Polonia, Letonia, Italia o Croacia, entre otros, en donde por costumbre se decoran huevos, y en algunos de estos países estos huevos luego se cuelgan en los árboles, realmente tiene su origen en la celebración de una fiesta pagana, que no queremos en este momento profundizar, pero que está vinculada y dedicada a rituales de fertilidad, así como a dioses relacionados con estos cultos. Así que en primera instancia nada tiene que ver ni con huevos decorados, ni con conejos de chocolate, bueno, nada de eso. Otra de las celebraciones ya propias del cristianismo es la conocida Semana Santa, que si bien celebra la resurrección de nuestro Señor Yeshua, digamos que tiene algunos puntos que no propiamente son del todo acertados dentro de las escrituras. Dentro de esta celebración, básicamente lo que tenemos es un Jueves Santo, correspondiente a la última cena, Viernes Santo, que correspondería a la crucifixión y muerte de Yeshua, un Sábado Santo que corresponde a una vigilia pascual, y el domingo que celebran ellos la resurrección propiamente dicha. Tampoco quiero entrar a cuestionar doctrinas, pero es bueno hacer un ejercicio simple de matemáticas en donde entendemos que el Viernes Santo corresponde a la crucifixión de Yeshua y el domingo corresponde a la resurrección. De viernes a domingo no hay 3 días completos, y las escrituras son muy precisas cuando nos dicen que Yeshua resucitó eh, exactamente al tercer día. Así que vamos a entrar ya propiamente en las escrituras y vamos a ir a Marcos 15:25,
en donde vamos a empezar a ver todo esto. Así que Marcos 15:25. Dice la escritura: y era la hora de las 3 o la hora tercera, cuando le crucificaron. Bueno, la primera hora de la mañana es entendida de 6 a.m. a 7 a.m. El momento en el que el sol empieza a ponerse, de tal manera que la hora tercera correspondería a las 9 de la mañana. Para poder entender esto, necesariamente debemos ir a Génesis 1:4 y 5, 4 y 5. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, es decir, las 6 de la tarde, cuando el sol cae y se oculta, y la mañana, es decir, la luz del día, un día. Es decir, el siguiente día hasta las 6 de la tarde, cuando el sol nuevamente se oculta. El día entonces estaba dividido en 24 horas, igual, 12 horas de 6 de la tarde a 6 de la mañana y otras 12 horas de 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde nuevamente. Juan 11, 9, 10 nos dice: respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anduviera de día no tropieza porque ve la luz del mundo, mas el que anduviere de noche tropieza porque no hay luz en él. Es decir, que las primeras 12 horas del día correspondían a la hora primera desde las 6 de la mañana hasta la hora 12ª a las 6 de la tarde. Mateo 27, 45-46 nos dice: 45 y 46 nos dice: y desde la hora sexta, aquí lo tenemos, fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora de nona, es decir, la hora novena. Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Podemos concluir entonces que Yeshua murió crucificado a las 3 de la tarde. Marcos 15, 42-46 nos dice: y cuando fue la tarde, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, aquí lo tenemos, esto se está refiriendo al Shabbat o día de reposo, que dicho sea de paso comienza el viernes a las 6 de la tarde a la caída del sol. José, versículo 23, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Yeshua. Continuamos con el 44. Y Pilato se maravilló de que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si era ya muerto. Y enterado, el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándole le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Revolvió, se está refiriendo a que puso básicamente la puerta del sepulcro. Volviendo a la parte de las matemáticas, si entendemos que Yeshua murió a las 3 de la tarde del Viernes Santo y contamos 24 horas hasta el sábado, es decir, un día, y 24 horas más hasta las 3 de la tarde del domingo de resurrección, eso nos da un total de 2 días, lo cual pondría en entredicho la escritura en Lucas 24, 6, 7, 1 Corintios 15, 3, 4, Mateo 20, 18, 19, Lucas 9, 22, entre muchas otras, que nos dicen que Yeshua resucitaría al tercer día.
Otro detalle importante es el que se refiere al mal llamado sábado. ¿Por qué mal llamado? Bueno, porque el Shabbat empieza el viernes a la caída del sol, es decir, 6 de la tarde aproximadamente, según caiga el sol, hasta las 6 de la tarde del sábado. Es decir, que lo correcto sería decir viernes y sábado, pero lo llamaremos como las escrituras lo indican, Shabbat, como ya venía diciendo. Otro detalle importante es el que ya leímos en Marcos 15, 42, 46, donde nos dice: José de Arimatea pidió el cuerpo de Yeshua para ser sepultado antes del inicio del Shabbat. Esto nos haría pensar que efectivamente Yeshua murió el viernes a las 3 de la tarde antes del Shabbat, pero de nuevo, ya vimos que no puede ser porque de viernes a las 3 de la tarde al domingo por la mañana, que la tumba estaba vacía, solo hay 2 días completos, pero el detalle importante que debemos tener en cuenta lo encontramos en Lucas 19:31, donde nos clarifica el Shabbat al cual se refiere la escritura. Veamos Lucas 19:31. 19:31, aquí lo tenemos. Entonces los judíos, por cuanto era la víspera de la Pascua, esto es importante tenerlo en cuenta, para que los cuerpos no quedasen en la cruz en el sábado, pues era el gran día del sábado, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados. En este punto, ya entendiendo un poco mejor el calendario hebreo según sus días, nos introducimos en el entendimiento de la celebración de la Pascua a partir de este último versículo, y debemos tener en cuenta dos aspectos muy importantes aquí. El primero es donde nos dice que era la víspera de Pascua. Y el segundo es donde nos dice que el Shabbat o día de reposo al que se refiere la escritura era el gran día del Shabbat. Así que dentro de la cultura judía debemos saber que este sábado grande, llamado también Shabbatón, no se refiere al día tradicional de reposo que corresponde al séptimo día de cada semana y en el cual se debe descansar. Se ha dicho de paso, se refiere al Shabbat que corresponde a las festividades bíblicas que ordenan descansar en dichas fiestas, hablando del Shabbatón, como es el caso de la Pascua y panes sin levadura. Por ejemplo, si vamos a Levítico 23:7, podemos ver donde nos dice que el primer día tendréis santa convocación, ninguna obra servil haréis. Esto se está refiriendo a que no se deberá trabajar en ese día, ya que es una santa convocación. Ese Shabbat o Shabbatón es un día de reposo que puede caer en cualquier día de la semana en realidad, diferente al que semanalmente, séptimo día, entre la tarde del viernes y la tarde del sábado, recordemos, pues es el tradicional Shabbat. Por ejemplo, el Shabbatón correspondiente a esta fiesta de Pascua y panes sin levadura que estamos celebrando comienza el martes 23 de abril a las 6:59 de la tarde, acá en República Dominicana, donde me encuentro, y terminó el miércoles a las 7 de la tarde. Es decir, que este día entre el martes y el miércoles es un Shabbat grande o Shabbatón, como lo indican las Escrituras. Esto mismo es lo que encontramos en Lucas 19:31, donde nos dice, aquí lo tenemos, 31, donde nos dice que se estaban preparando para la celebración de la Pascua, por cuanto era la víspera de Pascua, y que el cuerpo de Yeshua debía ser retirado del madero antes de que este Shabbatón iniciara. La razón por parte de los judíos para hacer esto es el mandamiento que encontramos en Deuteronomio 21:22, 22:23 en realidad, donde nos dice, aquí lo tenemos, cuando alguno hubiere pecado de sentencia de muerte, por el que haya de morir,
y le habrás colgado de un madero, no estará su cuerpo por la noche en el madero, mas sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Esto significa entonces que si Yeshua murió a las 3 de la tarde, como ya vimos en la escritura, el tiempo que estaba para sepultarlo era tan solo de 3 horas, antes de que el sol cayera. Terminará el día y comenzará el nuevo día, es decir, la celebración de Pascua y panes sin levadura que estaba próxima a celebrarse en aquel entonces. Así que si nuevamente volvemos a las matemáticas, queridos hermanos, y vamos a Marcos 16:9, 16:9, nos dice más, como Yeshua, Jesús, resucitó por la mañana el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de la cual había echado 7 demonios. Podemos saber que el primer día de la semana corresponde al domingo después del Shabbat o día de reposo semanal, es decir, eh, el séptimo día de esa semana. El primer día de la semana entonces estaría iniciando al finalizar el día sábado a las 6 de la tarde aproximadamente y terminaría el domingo a las 6 de la tarde. Es decir, que María Magdalena encontró la tumba vacía en la mañana del domingo, es decir, el día primero de la semana después del Shabbat semanal. Yeshua, queridos hermanos, resucitó en el Shabbat semanal, de la tarde del viernes a la tarde del sábado, y si contamos 3 días en cuenta regresiva de tarde a tarde, que equivale a un día como nos enseña el libro de Génesis y ya vimos al inicio. Esto nos indica que Yeshua el Mesías fue crucificado y sepultado antes del inicio del día de Pascua, es decir, el Shabbatón, entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde del día miércoles, justo antes de iniciar la Pascua. De esta manera, la escritura que nos dice que Yeshua duró en el sepulcro 3 días y resucitó al tercero se cumple perfectamente. ¿Por qué todo esto resulta importante? Bueno, Colosenses 2, 16, 17 nos dice: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, o en parte de día de fiesta o de nueva luna o de sábados, es decir, Shabbats. 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. El apóstol Pablo en estos versículos le está hablando a creyentes. Es una carta dirigida, como nos dice el capítulo 1, versículo 2, a los santos y hermanos fieles en Cristo que están en Colosas. Así que Pablo les está diciendo que nadie los juzgue en su comida. ¿Cuál es su comida? Bueno, la dieta que el Creador nos dejó en Levítico 11 la podemos encontrar acerca de los animales puros que se pueden comer y los impuros que no se pueden comer. Es decir, que nadie los juzgue por no comer cerdo o ningún animal prohibido, o por su participación en los días de fiesta de nueva luna. ¿Por qué nueva luna? Bueno, porque el calendario hebreo se basa en la luna y esta es la que determina cuándo empieza cada mes del año. Y así saber qué día se debe celebrar cada fiesta. Si vamos al Salmo 104:19. Salmo 104:19 dice: hizo la luna para los tiempos. Bueno, es importante tener en cuenta también, con respecto a lo que Pablo nos está diciendo, que de alguna manera le está diciendo a los creyentes que tampoco los juzguen por los Shabbat, es decir, por celebrar o guardar el día de reposo. Es importante decir esto porque, pues bueno, hoy en día hay un gran debate con respecto a esto, si se debe o no celebrar, y particularmente, bueno, lo encuentro en las Escrituras, es un mandamiento que dice perpetuamente, y es algo que en realidad debiésemos cumplir. Entonces, la frase en Colosenses 2, 16, 17, que nos dice: lo cual es la sombra de lo porvenir, acá lo tenemos, 16, 17,
Continuando con esa escritura, 17, lo cual es la sombra de lo porvenir, mas el cuerpo es de Cristo. En este versículo de Colosenses básicamente nos está diciendo que las fiestas solemnes de Jehová son como la sombra, por decirlo de alguna manera, de eso que ha de ser en los tiempos futuros. Dicho de otra forma, todo lo que significa y representa las fiestas de primavera y otoño son como un anuncio de total relevancia para poder entender los tiempos futuros, más puntualmente los días finales. Es por eso que decimos que Yeshua no solamente celebró literalmente las fiestas mientras estuvo en la tierra, como la palabra indica, ya que estas fiestas eran un mandato de la Torá, y de no haberlas celebrado, pues habría pecado y simplemente no hubiese podido ser el Mesías. De igual forma, como ya vimos, él mismo es el cumplimiento de dichas fiestas. Yeshua fue el Cordero Pascual. Vamos a la escritura en Juan 1, 29-51, en donde nos dice el siguiente versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Adentrándonos un poco más en el concepto de la Pascua conforme a la Biblia, tenemos que la palabra hebrea que se utiliza es Pesaj, Pascua. En el Éxodo y en Levítico 23, la palabra Pesachti, es decir, pasaré. En realidad es la misma palabra Pesach, pero el verbo en primera persona conjugado. Leamos y veamos en la porción de la palabra completa en Éxodo que nos habla puntualmente de la Pascua y los panes sin levadura, ya habiendo explicado un poco más los conceptos para entender un poquito mejor esto, ¿vale? Entonces, Éxodo 12, 1 al 13. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. ¿Cómo sabemos cuándo empieza entonces el primer mes? Lo primero que debemos saber es que el primer mes bíblicamente se llama a sí mismo primer mes. Bíblicamente, bueno, no tiene ningún nombre en realidad más que ese primer mes. De igual manera que los días no se llaman lunes, martes, etcétera. Esto es una tradición romana. Los días bíblicamente se llaman primer día, segundo día, etcétera, etcétera, como nos dice el libro de Génesis. De igual manera, el primer mes fue llamado mes de Nisán en la época del exilio del pueblo de Israel en Babilonia, pero bíblicamente en las escrituras es llamado de esa forma: primer día, segundo día, etcétera, etcétera. El primer mes, o Nisan, podemos llamarlo entonces también, ya entendiendo un poquito por qué razón, se identifica porque la cebada que se encuentra cultivada en los campos de Israel está en un punto de maduración que algunos estudiosos han llamado Aviv, entre muchos otros requerimientos que indican que la cebada está pronta para su cosecha, por lo cual los agricultores deben prepararse para recogerla desde ese primer día del mes y antes del día de primicias que ocurre después de las fiestas de panes sin levadura, 19 días después, que como dice la escritura, el agricultor deberá ofrecer una primicia de esos primeros frutos. Otro aspecto importante de esto es que al mismo tiempo que la cebada se avista en Jerusalén como Aviv, la luna nueva debe ser avistada también en Jerusalén. Y esto no ocurre, es decir, que la luna nueva aparezca, entonces inmediatamente se pospone la celebración de Pascua para un mes después, lo que tradicionalmente se conoce dentro del pueblo judío como Aviv II. Éxodo 1:13, aquí, desde aquí, ok.
Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Aquí tenemos entonces al cordero pascual, que ya mencionamos fue Yeshua, como nos dice Juan 1:29. El animal será sin defecto, continúa el versículo 5. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Esto lo podemos encontrar en Primera de Pedro 1:18-19, donde nos dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, versículo 19, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como dato interesante, existe una hipótesis que nos dice que el ministerio de Yeshua no duró 3 años, como se piensa, sino que en realidad duró 1 año, lo cual encajaría en donde la escritura nos dice que el animal será sin defecto macho de 1 año. Pero esto lo dejo para su investigación personal o en un futuro programa. Tal vez podamos tratarlo. Continuemos. Éxodo 12, 1:13, versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Qué significa las 2 tardes? Bueno, como ya explicamos en el principio, la hora primera corresponde a las 6 de la mañana, es decir, que desde las 12 del mediodía, o también podríamos decir la hora sexta, era considerada la primera tarde. La segunda tarde era el final del día a las 6 p.m., es decir, la hora doceava. Las 2 tardes entonces eran entre 12 del mediodía y 6 de la tarde a la caída del sol. Conforme a los servicios sacerdotales del templo, podemos saber que el sacrificio o preparación de los corderos se llevaba a cabo entre la 1 de la tarde y las 3 de la tarde, es decir, la hora sexta y la novena. Dato que coincide perfectamente con la muerte de Yeshua el Mesías, que ya vimos en Marcos 15 ocurrió a las 3 de la tarde. No se especifica pues puntualmente la escritura. Seguimos. Y tomará de la sangre, versículo 7, y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Recordemos, este es el relato en el cual el pueblo de Israel va a salir de Egipto y Jehová le dice a su pueblo que con la sangre del cordero cubran los dinteles o marcos de las puertas de su casa para que cuando la plaga de la muerte pase sobre Egipto y mueran sus primogénitos, el pueblo hebreo estará protegido. Es por esta razón que decimos que la sangre del cordero de Yeshua es la que nos protege de la muerte, nos hace libres de la muerte, ofreciéndonos vida eterna, ratificando así el pacto que Jehová estableció para Israel y posteriormente dentro de un nuevo pacto renovado para nosotros ser, como dice la escritura, injertados también en él, ¿verdad? Seguimos, versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Versículo 9. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies,
y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Y aquí confirma lo que mencionábamos, pues yo pasaré, Pesachti, aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré, de nuevo, Pesachti, esta es la palabra hebrea que ya mencionamos, de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Básicamente, Levítico 23 nos especifica puntualmente para esta celebración de Pascua y panes sin levadura lo siguiente, resumiendo un poco. En el primer mes al atardecer del día 14 es Pascua de Jehová. El día 15 de ese mes empieza la fiesta de panes sin levadura, es decir, que después de preparar el cordero y comerlo de 3 de la tarde a 6 de la tarde cuando está finalizando el día 14, inmediatamente caiga el sol empieza panes sin levadura. La razón por la cual había tan poco tiempo para comer el cordero es porque, como nos dice la escritura, debía hacerse apresuradamente y no dejar ningún sobrante para salir rápidamente de Egipto. Ese mismo día 15 del mes nos dice, será santa convocación. Santa convocación, como ya lo vimos, Shabbatón. Es importante diferenciar entre estos dos tipos de Shabbat, ¿no? El Shabbat del día séptimo tradicional y el Shabbatón, o Shabbat alto también es llamado. Será santa convocación, ya como ya lo explicamos. Durante los próximos 6 días se comerán pan sin levadura y el séptimo día, es decir, a los 21 días, el 30 de abril en este 2024, también será santa convocación y no haréis ningún trabajo de servidumbre. Dice la escritura, es decir, Shabbatón. Definitivamente hablamos de fechas importantes, queridos hermanos. El mismo Yeshua lo declara en la escritura. Veamos Juan 4:35, donde nos dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Versículo 35, ahora sí. ¿No decís vosotros, aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Lucas 21, 29-31 nos indica también algo relacionado con esto. También les dijo, aquí está, una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles cuando ya brotan, viéndolo sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Todo esto haciendo referencia a este tipo de señales en los campos y la revelación de los días finales en las fiestas bíblicas que ya pues hemos estado mencionando. Así como las fiestas de otoño, estas fiestas las pueden encontrar en nuestra página Nuevos Creyentes, de las cuales también dejaré un enlace al final de la descripción de este video, para que tengan un poco más de información de estas fiestas de otoño. Debemos saber también que otro día importante que debemos tener en cuenta en el día es el día de primicias para las fiestas de primavera, las que estamos celebrando ahora mismo. Recordemos que el primer mes empezó cuando la cebada estaba VIP, es decir, pronta para su cosecha. Nos dice entonces Levítico 23
referente a las primicias, que deberá llevarse una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra cosecha. Esta será mecida al día siguiente del primer Shabbat semanal después del día 15 de inicio de panes sin levadura, es decir, el día 19 del primer mes, que para este 2024 vendría siendo el domingo 28 de abril. Esto es algo que también deberíamos ofrecerle al Señor. Ofrecerle algo que para ti sea el fruto de tu trabajo o tal vez de las bendiciones que Dios ha traído a tu vida, con las cuales permanentemente nos está proveyendo de todo cuanto necesitamos. Pero básicamente es el agradecimiento de estos primeros frutos que podemos obtener eh, gracias a Él. Yeshua también cumplió este mandamiento de los primeros frutos. Podemos verlo en Primera de Corintios 15:20, donde nos dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Hablando de la resurrección. Así que continuando con Levítico 23, que es el que nos habla de estas fiestas, ahí ustedes pueden ir a la escritura directamente y van a encontrar las fiestas completas, tanto las fiestas de, como ya les decía, de primavera, que son las que estamos celebrando ahora mismo, como las de otoño, que aproximadamente vienen a caer por el tiempo de los meses de septiembre, octubre, bueno, depende, porque todo esto es conforme a la luna y los avistamientos de la luna, entre otras cosas. Así que bueno, continuando con Levítico 23, a partir de ese día de primicias inicia el conteo de 7 semanas, o como es conocido, la cuenta del Homer, para un total de 50 días contando el último día, como la fiesta de Pentecostés o Shavuot, que será la que estaremos viendo en la segunda edición especial de esta porción semanal número 8, la segunda parte, como ya se los he venido mencionando. Así que, bueno, ya para finalizar esta edición especial, vamos a tratar de entender el significado de la levadura desde una perspectiva más espiritual, que finalmente es lo que nos interesa, ¿verdad? Y pues en últimas, en definitiva, también pues nos termina acercando más a estas fiestas. Así que Primera de Corintios 5:8 nos dice, versículo 7, limpiad pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, nuevamente lo corrobora, fue sacrificado por nosotros. Así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino en ácimos de sinceridad y de verdad. Evidentemente, Pablo, queridos hermanos, está exhortando a celebrar las fiestas bíblicas de Pascua y panes sin levadura, pero podemos ver en el aspecto espiritual, podemos ver ese aspecto espiritual desde donde el apóstol Pablo lo está abordando. Así que ya no se está refiriendo al simple hecho de no poner la levadura, poner a leudar la masa del pan, como nos manda Éxodo y Levítico, sino que nos llama a limpiarnos de ese viejo hombre, de esa malicia, de esa maldad, que no solo puede hacer crecer leudando nuestro lado pecaminoso, sino que también de alguna manera estaríamos negando el sacrificio que Yeshua hizo por nosotros. Esa vieja masa, a la cual se refiere Pablo, es una pequeña porción de masa leudada que se solía poner en la nueva masa para que fermentara, lo que hoy conocemos, para quienes tal vez han preparado pan en algún momento, la masa madre se le llama. Tradicionalmente para la fiesta de Pascua, los judíos preparan un pan sin levadura que se llama matzá, el cual es el que tenemos en pantalla, es el que la escritura manda a comer durante estos 7 días de la fiesta de panes sin levadura. En definitiva, queridos hermanos, este es un tiempo para conmemorar la libertad, la vida que Yeshua nos dio al librarnos de la muerte, invitarnos a la vida eterna, pero también es ese tiempo de reflexión, introspección, en donde nos revisamos con esos panes ácimos de sinceridad y verdad,
siendo honestos con nosotros mismos, sabiendo que estamos fallando para sacar todo aquello que no nos sirve, pero no nos permite estar cerca de la presencia de Dios y que debemos trabajar fuertemente para sacar de nuestras vidas. Así como, bueno, ya vimos, como nos está ordenando Éxodo, que limpiemos nuestras casas y sacamos, eso era un mandato también, y saquemos toda la levadura para la celebración de estas fiestas. Se debía limpiar la casa, minuciosamente sacar, y eso es, hoy en día, es algo que se hace previo a estas fiestas. En Israel, limpian la casa, sacan todo lo que tiene que ver con levadura, se saca de la casa, se limpia muy bien y entonces ya se entra en la celebración propiamente dicha de panes sin levadura, en donde pues se consume este pan, este matzá, el cual pues no es fermentado conforme la escritura manda. Así que la pregunta final, queridos hermanos, ya para ir finalizando, ¿debemos celebrar estas fiestas bíblicas? Bueno, la respuesta es no. No tienes que hacerlo por varias razones, pero una muy importante es que simplemente el Templo de Jerusalén ya no existe. Fue destruido, como ya sabemos, en el año 70 de la era común. Y, y estas fiestas o peregrinaciones, por decirlo de alguna manera, también debían celebrarse en el Templo de Jerusalén como pues ordena la Escritura. Sin embargo, debes saber que si bien estos ya no son rituales que debamos cumplir por el solo hecho de que Yeshua ya se ofreció como sacrificio único y definitivo para nuestra salvación, sí son un memorial y preparativo para la segunda venida del Mesías. Deberías tener en cuenta que espiritualmente no solo son reveladoras, sino a su vez proféticas, como pues ya lo hemos venido explicando. Así que yo respondería diciendo, como dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Así que te es lícito no celebrarlas, pero yo creo que hacerlo sería de mucha edificación en tu vida como creyente. Así que yo te invito a que en oración te introduzcas en la celebración de estas fiestas y que sea Dios mismo, queridos hermanos, quien te revele la verdad detrás de ellas. Está en su palabra, es verdadero, como ya lo vimos. Así que, nuevamente, queridos hermanos, felices Pascuas, feliz Pascua. Que Jehová los bendiga y los guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y tenga misericordia. Jehová alce su rostro sobre cada uno de ustedes y les dé paz. Amén. Espero verlos nuevamente en la segunda edición, queridos hermanos, de esta entrega. Pentecostés, la fiesta de Shavuot, no se la pierdan. Que recuerden, la cuenta del Homer comienza el 28 de abril y 50 días después es Pentecostés o Shavuot, es decir, el domingo 16 de junio, si no me equivoco. Pero estén atentos, que les estaremos informando. También recuerden, por supuesto, de aquí en adelante el estudio de las Escrituras, la porción semanal, la Biblia en un año, de su ministerio Nuevos Creyentes. Muchas gracias nuevamente, queridos hermanos, por acompañarnos. Y no dejen de suscribirse a nuestro canal. Pongan la campanita, visiten nuestra página, denle clic a este video para que pues otros también puedan ser edificados a través de estas enseñanzas. Todos los enlaces respectivos los pondré al final en la descripción del video. Así que, queridos hermanos, un abrazo y hasta la próxima.